Buenos días. En esta segunda jornada, segundo día de las jornadas de historia, empezamos con la segunda ponencia, a cargo de Juan Sisinio Pérez Garzón. Juan Sisinio nació en Goja, Granada, se licenció y doctoró en Historia en la Universidad de Valencia. Desde 1978 ha sido científico titular en el CSIC y también como profesor de Historia de la Facultad de Geografía e Historia y de las Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Desde 2001 catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha dirigido 15 tesis doctorales y casi 30 trabajos de máster o tesina. Sus líneas preferentes de investigación se centran en la historia política, los movimientos sociales, el nacionalismo español y memoria histórica. Entre sus obras destacan Milicia Nacional y Revolución Burguesa, su tesis doctoral de 1978, Las Cortes de Cádiz, el nacimiento de la Nación Liberal, 1808-1814. Las Cortes de Cádiz nos muestran cómo los liberales, en unas circunstancias de guerra civil y de guerra internacional, crearon España como Estado nacional. Dice el autor, fue una revolución. No se trató de borrar todo el pasado, al contrario, pretendieron construir los cimientos para una sociedad liberal. Sin duda, el punto de partida de casi todas las dimensiones que nos constituyen hoy, como sociedad moderna y democrática. En el año 2017 apareció la obra Las revoluciones liberales del siglo XIX, industrialización capitalista, lucha sociopolítica y modernización cultural. Y la obra Contra el poder del año 2015. Según el autor y a modo de conclusión, los objetivos de este libro son limitados. Sencillamente se ha escrito para explicar otra perspectiva de lo que ha ocurrido entre los muy distintos y diversos antepasados de esta sociedad que hoy llamamos España. Eso sí, se ha tratado de explicar la historia de esa mayoría de antepasados que habitualmente no aparecen en los grandes relatos sobre lo que consideramos nuestra historia. Y dice más abajo, también se pretende explicar en este libro que los muy lentos y sucesivas conquistas de libertades y derechos que se han realizado con la mayoría de la población son tan recientes como frágiles. Otra obra que habría que mencionar es Historia del Feminismo, del año 2018. Además, es autor de obras como Memoria histórica, Historiografía del nacionalismo español, Isabel II, Los espejos de una reina, Los bombardeos de Barcelona y Experiencias republicanas en la historia de España. Con todos ustedes, Juan Sisinio Pérez Garzón. He planteado la ponencia, hablando con Eugenio, centrándome en el siglo XIX, aunque quizá queda un lapso de tiempo y tratando de calzarla con las movilizaciones de la edad moderna y las movilizaciones que después, las que ayer dijo el profesor Juan Peroy Claver y las que luego explicará el profesor Ricardo Romero Robledo, que está ahí meditando lo que va a explicar. La Revolución Liberal es un corte y una ruptura muy importante en la historia de España, porque tal y como ha comentado antes Eugenio, estamos enraizados en los debates que definen lo que en ciencias sociales se llama la modernidad. En definitiva, se pone en marcha la idea de emancipación y de libertad e igualdad de las personas, que todos hemos nacido libres, iguales y por tanto soberanos, y se rompe radicalmente con la teocracia absolutista y con los privilegios de herencia de una sociedad estamental. La gran paradoja de la Revolución Liberal es que al abrir las compuertas de la libertad y de la igualdad en la lucha contra los estamentos feudales, contra las clases que detentaban los señoríos, y ahora subrayaré el peso de los señoríos en esta conflictividad, en ese proceso, esas banderas de libertad e igualdad también las van a enarbolar otras clases sociales, que son las clases populares. De tal forma que la paradoja de este proceso revolucionario
es que desde las juntas de 1808, luego las sucesivas juntas y pronunciamientos junteros que iremos viendo de manera somera a lo largo del siglo XIX, y implicaré hasta el sexenio democrático de manera breve, las clases populares son necesarias para abolir el sistema político, económico y social de 10 largos siglos de absolutismo teocrático, de privilegios estamentales, de poder clerical, de monopolio de todos los resortes de la cultura y de la economía y de todas las posibilidades de poder. Y en ese proceso las clases populares también reclaman la misma igualdad y los mismos derechos y las mismas libertades. Es más, en la Revolución Liberal hay un silencio clamoroso sobre las mujeres, pero la propia Revolución Liberal alumbra, sin tenerlo previsto, y esto es muy importante tenerlo presente en los procesos históricos, los efectos no previstos de la acción. Cuando se proclama libertad e igualdad, surge de inmediato, no de inmediato, el proceso es lento, en otros países más rápido, pero en España ya lo veremos un poco al final, porque prácticamente en el sexenio democrático, cuando ya en la generación de 1868 vemos dos mujeres protagonistas, cosa que no había ocurrido nunca en la historia de España, Concepción Arenal, por una parte, y Emilia Pardo Bazán. Pero es más, comienza el proceso de acceso a la educación de las mujeres y de lucha por sus libertades, lentamente, bajo la sombra de los republicanos, o bajo el liderazgo de los republicanos, y veremos al final, no como un epílogo, porque las mujeres sean un epílogo, al contrario, porque quiero terminar en el sexenio democrático para dar paso después a la otra ponencia. Y en este caso, la salida o la conquista del espacio público por las mujeres también es otro efecto no previsto por aquellos liberales como Argüelles, Martínez de la Rosa o Muñoz Torrero, de Cabeza de Buey, que preside la Corte de Cádiz, y que al proclamar esa libertad y esa igualdad, las consecuencias no estaban en su cabeza, y las consecuencias van a ser, una de ellas, el surgimiento de la emancipación también de las mujeres, de tal forma que los conceptos de emancipación en todos los sentidos y de libertad e igualdad en todos los sentidos se va a ir abriendo camino en un proceso que indudablemente es lento y que no ha terminado. Por eso le doy tanta importancia a la Revolución Liberal, que a veces se queda como una anécdota más, y que incluso, para los que sois profesores de instituto, sabéis que los alumnos, por lo menos yo lo veo cuando me llegan en primero de carrera, tienen una idea del siglo XIX como de caos, y se lían y lo sufren tanto casi como con los reyes visigodos, con los cambios constitucionales, con los cambios políticos. Y quizá el siglo XIX habría que plantearlo de otra forma y no tanto como el relato de los avatares políticos, que es cierto que son muy cambiantes porque es una época de subversión en todos los aspectos. A los alumnos, cuando les pregunto la Primera República, siempre les digo, el que me diga que hubo 4 presidentes de la República, lo suspendo desde esa pregunta, claro. Porque en el bachillerato se repite y todos saben que hubo 4 presidentes de la República. No sé, Eugenio, si tú también me dices lo mismo. ¿Y por qué no se les dice que los gobiernos de Isabel II y los de Alfonso XIII, por ejemplo, apenas duraron una media en una época de un mes, de 5 meses, de 6 meses? Y la República se queda como la República Independiente de Ikea, que han hecho ese anuncio: bienvenido a la República. Esto parece un Irigaray, esto parece una República. La inestabilidad consustancial con la libertad. Entonces, habría que cambiar de tal forma que habría que analizar el sustrato que hay debajo de todos esos cambios políticos. Y eso es lo que trato de explicar brevemente, y a ver si le doy a la tecla oportuna. Sí. Aquí he visto que por la estructura del edificio, este PowerPoint que está hecho pensando en clases más pequeñas, la idea de subversión política, social y económica apenas se pueden ver. Las leo para que quede constancia de lo que he puesto y por si alguien lo ve con claridad. Primero, esa subversión
ocurre como revolución antifeudal, abolición de todos los vestigios feudales, va a ser una constante, y la implantación de la soberanía nacional, la nación como colectivo de ciudadanos libres, con derechos iguales, y en ese proceso desde 1810 a 1843, cuando acaba de quedar, porque ese proceso cuenta nada menos que una enorme y trágica guerra civil de 7 años. Guerra civil que siempre se llamó guerra civil, siempre. Hasta que a finales del siglo XIX la historiografía conservadora empezó a llamar guerra carlista, de tal forma que la gente no se tira al campo porque reine don Carlos o don Fernando, le da igual a doña Isabel. No es tan tonta la gente como para eso, en ningún momento. Es una guerra civil, y así lo llamaron los coetáneos como Virala, que escribió la historia de la guerra civil, y en 1843 se puede considerar que está estabilizado el Estado liberal, no hay retroceso a partir de entonces, va a tener una larga trayectoria de construcción del Estado, de las nuevas relaciones económicas, sociales, políticas y culturales. Tengo aquí un texto que no me resisto, de Larra, explicó en 1836 la meta y llamaba él de la España que constituimos, no que somos, sino que constituimos, la estamos constituyendo. La palabra constitución es de constituirse como una sociedad nueva, y lo dice muy claramente. Califica lo que es la revolución de la libertad del siguiente modo, literalmente: libertad en literatura, era escritor, lógico que sea el primero, pero añade libertad en literatura como en la arte, como en la industria, como en el comercio, como en la conciencia. He aquí la divisa de la época, he aquí la nuestra, he aquí la medida con que mediremos. Esta es la expresión de la sociedad nueva que componemos. Esa es 1836. Esa es la revolución antifeudal y soberanía nacional, en la que son las élites liberales, burguesas, sí, de capas medias de la anterior sociedad, con un programa claro de construir otra sociedad distinta. Están subvirtiendo la política, la sociedad y la economía. El mecanismo para subvertirlo va a ser la revolución del voto. Es muy importante y hay que subrayarlo. Los ciudadanos tienen que decidir quiénes son sus representantes y tienen derecho a votar. La Corte de Cádiz establece un sistema de sufragio universal masculino indirecto que luego en 1837, ahora lo veremos, se corta, y solo el sufragio censitario los que están en el censo de propietarios. En tercer lugar, la igualdad jurídica, aunque excluye a las mujeres, más en el Código Civil, que tarda en implantarse, pero siguiendo el modelo napoleónico, quedan en una situación de subordinación al varón, pero esa igualdad jurídica da pie al menos a la conciencia de que todos tienen los mismos derechos. Lo estoy enunciando de manera somera. La soberanía frente a la corona absoluta es la de los ciudadanos libres, la libertad de las personas en ideas de comercio que antes citó de Larra, y por tanto las instituciones todas pasan a ser representativas, desde los ayuntamientos, las diputaciones y las Cortes Generales. Y aquí es donde subrayaría en el siglo XIX, en lugar de tantos vaivenes para los alumnos con constituciones y con cambios, con Fernando VII y con Isabel II y con los novios que tuvo, dejó de tener, y con los presidentes de la República. Hay algo clave, y por eso decía que trataba de engarzar esta ponencia con la anterior del profesor Juan Eloy Gelaber y con la siguiente sobre los yunteros de Ricardo Rodríguez. La nacionalización de la riqueza nacional, que es la tierra, la nacionalización de los señoríos, y eso comporta la nacionalización de la justicia y del poder. El decreto de agosto de 1811 yo creo que es clave y no se subraya suficientemente en la historia del siglo XIX, y va a llegar su debate hasta la reforma agraria de la Segunda República, está en el origen. Va a ser el nudo de las luchas sociales. Como no se ve bien aquí, leo ese decreto de manera rápida, no quiero ser ahora
empezar leyendo el decreto del 6 de agosto de 1811. En el artículo primero dice: desde ahora quedan incorporadas a la nación, la nacionalización no se la inventan los socialistas, se la inventan los liberales, nacionalizan la riqueza nacional, no por casualidad. El libro de Adam Smith sobre la riqueza nacional de 1776, año también de la Revolución Norteamericana. Desde ahora quedan incorporados a la nación todos los señoríos jurisdiccionales de cualquier clase y condición que sea. O sea, los de la iglesia, los solariegos, los de realengo, todo. De hecho, al rey lo dejan sin patrimonio y luego entra el conflicto del patrimonio real. Esto va a traer mucha cola, todo un siglo de conflicto. Todo un siglo de conflicto. Pero tanto que le ponen, copiando el sistema de la monarquía inglesa, el sueldo al rey. Por primera vez la Corte de Cádiz, y todavía se mantiene, porque luego Fernando VII abole toda la legislación de la Corte de Cádiz, excepto el decreto de señorío y el sueldo que le pone la Corte. Las dos cosas que le interesan. El decreto de señorío porque pasa a ser el que incorpora todos los señoríos. Las luchas de incorporación de los señoríos a la corona ocupan toda la edad moderna. Y aquí se encuentra Fernando VII con que ya se lo ha incorporado a la Corte de Cádiz, a la propia corona. Esto que es una cosa de derecho, que parece que en historia nos resulta muy seco y dificultoso y complejo, hay que tenerlo presente porque el derecho expresa y anuda las relaciones y los intereses. Entonces, en este primer artículo lo denuncio y luego explicaré si da tiempo, si no en el debate lo veremos. Segundo, expropia a todos los corregidores pensar que en la edad moderna han estado vendiendo cargos de corregidor, todos los oficios públicos de los ayuntamientos, los venden. Y aquí se procederá al nombramiento de toda la justicia y demás funcionarios públicos por el mismo orden según se verifica en los pueblos de realengo. O sea que desamortiza a todos los alcaldes que no son de realengo. Y esto también es algo decisivo porque va a obligar a que se voten a los ayuntamientos de nuevo, será el conflicto con los ayuntamientos. Tercero, los corregidores, alcaldes mayores y demás empleados comprendidos en el artículo anterior cesarán desde la publicación de este decreto. Cesarán. Lo digo, por eso he puesto la palabra subversión, porque no se subraya suficientemente esto. También el artículo cuarto, quedan abolidos los dictados de vasallaje, prestaciones personales, en fin. Y el quinto va a ser el motivo del conflicto hasta la Segunda República. Los señoríos territoriales y solariegos quedan desde ahora en la clase de propiedad particular, como si fueran propiedad. Si son de aquellos que por su naturaleza deben incorporarse, si no son de aquellos que deben incorporarse a la nación, y ahí vendrá el largo pleito. Lo que resultará de los títulos de adquisición. Había que presentar los títulos de adquisición de los señoríos solariegos. Nunca se presentaron. Nunca. Y esto los historiadores del siglo XIX no han tenido en cuenta, salvo Antonio Miguel Bernal, que estudió el caso andaluz, y en la Segunda República García Ormachea, socialista, que estudió los pleitos de los campesinos contra los señoríos solariegos. O sea, el tercio de la tierra que era señorío solariego y que los campesinos decían que también, que no eran solariegos, que no eran territoriales, sino primero eran jurisdiccionales y territoriales, y que no hay ni un señorío que no sea jurisdiccional, ni uno. Eso quedó ahí en el año 37, interpretado a favor de la aristocracia en plena guerra civil, y la aristocracia pasa por el arco de la Revolución Liberal transformada en propietarios de enormes extensiones. Es cierto que perdiendo la capacidad de jurisdicción, o sea, de nombrar alcalde, administrar justicia, poner impuestos, y también el artículo 5, que han abolido los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos que tenían origen en el señorío, como la caza, la pesca, los hornos, los molinos, aprovechamiento de aguas, montes y demás, quedando en libre uso de los pueblos con arreglo al derecho común, las reglas municipales. Otra enorme fuente de conflicto con las tierras que son del duque, con las ocupaciones del duque. Pero bien, como no es cuestión de contar el pleito de los señoríos, simplemente enunciar que el nudo de la conflictividad social
del siglo XIX y que llega a la España agraria. La riqueza fundamental sigue siendo la tierra y el conflicto en torno a la tierra. No por casualidad, las Cortes de Cádiz que obligaban a establecer una misma ley para todos los ciudadanos en el ámbito penal, de comercio, mercantil y civil. El Código Civil es el último que se da en 1889. Se tarda un siglo prácticamente en anudar un código único para toda España, porque están por medio los enfiteutas, los censos, los foros, todas las servidumbres que hay que en la Primera República los cantones tratan de abolir. Pero sigo en el año 36. Menciono el año 36 dando un poco de brinco en el tiempo, puesto que conocéis el siglo XIX seguro, que es lo suficiente para entender qué pasó de las Cortes de Cádiz al año 36. ¿Por qué? Porque en el proceso de guerra civil y revolución en el que se está en ese momento, que ha empezado con la cascada de juntas soberanas que se organizan en el verano del 35, en la que ya, como en el verano del 36, hay matanzas de frailes. Curiosamente, la única vez que matan a frailes son los liberales, la primera vez, para imponer la desamortización. Mendizábal gobierna por decreto porque no hay constitución con María Cristina y tiene todos los poderes. Tiene una dictadura tipo Cromwell, la que tiene entre septiembre de 1835 y marzo, cuando decreta la desamortización. La reina cambia y, bueno, no me meto en los batalles políticos que quiero obviarlo de momento. El hecho que en el verano del 36 la Milicia Nacional, que es un cuerpo de orden público, que por primera vez se organiza el concepto de orden del pueblo, público no real, y en todas las ciudades los ciudadanos son los que sostienen el orden constitucional, que es el orden público. Desde las Cortes de Cádiz se organiza así como fuerza de orden interior. Esos milicianos que eligen y votan a sus oficiales, a los cabos, a los sargentos, a los tenientes, a los capitanes, se empiezan a sublevar en Málaga, en Granada, en Valencia, en Sevilla, en Badajoz, en todo el territorio nacional, y a la altura de finales de julio, principios de agosto, la regente, mientras tanto, está en la granja, y ahí viene otra cosa de los libros de texto que siempre hablan del pronunciamiento de los sargentos de la granja. Los sargentos de la granja lo único que hacen es decirle a la jefa del Estado, a la regente, decirle que España está sublevada, pidiendo la constitución de la Corte de Cádiz, el viva la pepa. El viva la pepa, por eso se convierte en un símbolo de aspiraciones populares, porque la Constitución es lo que va a representar eso que queda en las Cortes de Cádiz. Que, bueno, en ese momento, cuando las Cortes también, además de los señoríos, se me olvidó perdonar el retroceso, el decreto de 1813, que no se suele decir, en el que se establece que los bienes de realengo, baldío y comunales se repartirán entre los soldados que han luchado contra Napoleón y entre los campesinos que no tengan tierra para crear una sociedad de propietarios. Ese decreto de 1813 pasa desapercibido en los libros de historia y no entiendo por qué. Es un decreto totalmente subversivo y en torno a la propiedad de los comunales sabemos lo que pasa, y no voy a adelantar acontecimientos que seguro que después se plantean. La tierra para el que la trabaja no es una consigna anarquista, y no hay que esperar a los bolcheviques para que la experiencia campesina de aspirar a ser propietario de sus medios de vida y de subsistencia esté presente. Y esa esperanza que corre desde las Cortes de Cádiz, que el estilo liberal se expande a través de las sociedades patrióticas por todo el territorio y que persiste en la memoria, porque sabemos que la memoria es una realidad histórica, en el 36 incluso en un pueblo tan perdido, como Algarinejo, en Granada, en 1835, los campesinos se sublevan pidiendo el reparto de una dehesa. O sea que la aspiración a ser propietario de la tierra es una constante en el siglo XIX.
y veremos cómo esto va a ser un impulso y un afán que explica muchas de las cuestiones de la conflictividad. Entonces la Junta de 1836, cuando ya los sargentos le dicen a la regente, déjate de veranear en la granja con tu novio, que está muy bien, pero bueno, ya se había casado con el Francisco Muñoz, pero vete a Madrid y jura la Constitución, que es tu obligación. Y eso es el motín de la granja, que sale en todos los libros de texto, dando la murga con el motín de la granja, y no se cuenta que hay una enorme sublevación de carácter que podríamos llamar federal, la del 35 y la del 36. Pues no me voy a meter ahora en ese ingrediente de federalismo que hay en todo el movimiento juntero. En los libros del siglo XIX no se habla del peso que tiene la Junta, provincia a provincia, en el empuje hacia nuevas conquistas políticas o sociales. Entonces, del año 36 lo que queda es que las propias Cortes, sin ser constituyentes, van a modificar esa Constitución del 12 y se va a establecer a partir de entonces lo que podríamos llamar diferentes lecturas de igualdad y libertad. Se establece el sufragio censitario, la doble cámara, se aprueba al final el decreto de los señoríos con una interpretación favorable a la aristocracia. Los señoríos territoriales son de propiedad particular, todos, y no tienen que demostrar que son de su propiedad, salvo que los campesinos demuestren lo contrario. Imaginaros lo que supone esa interpretación. Pero ¿qué ocurrió en el ínterin? Que algunos autores hablan de pacto de burguesía aristocrática, se puede hablar así, pero más que pacto es que el propio Mendizábal, que ha comprado por Cuenca muchas tierras y se ha casado con una heredera de un desamortizador, comprador de bienes de Albacete, de Barras, los que han comprado tierras desamortizadas de la iglesia, desde José I Bonaparte, en el trienio liberal, y desde el año 35 que están comprando tierras de las órdenes militares, aquí la orden de Santiago, que se la están comprando, que son órdenes religiosas, luego del clero secular ya con todavía no ha llegado con el partero. Si dan una interpretación, como proponía Romero al Puente en la Corte de Cádiz y luego en el trienio liberal, cuando ya el rey está en Cádiz, que lo declaran incapaz y aprueban una interpretación a favor del campesinado, todos los señoríos son jurisdiccionales mientras el señor no demuestre lo contrario. Y los señores siempre dicen que en época de turbulencia han perdido los títulos de propiedad. Nada más falso que un aristócrata pierda títulos de propiedad. Nada más falso. Está el archivo de la nobleza para demostrarlo, y que además, si por algo se caracteriza la aristocracia, por conservar el prurito del rancio abolengo y de tener antepasados ilustres y conservar papeles y papeles de todas las hazañas que hicieron sus antepasados. Qué casualidad que argumentan en la Corte de Cádiz, argumentan en el trienio liberal y argumentan en el año 36-37 que en épocas de turbulencia, en la guerra contra Napoleón, en el trienio liberal, los vaivenes, ahora con la guerra civil carlista, han perdido los títulos de propiedad. Y en la Corte se vota quién tiene que presentar, si el señorío es territorial o es jurisdiccional, el campesino. ¿Por qué gana la votación esa interpretación de los liberales que habían dicho lo contrario en 1823? Porque la mitad de los liberales diputados ya han comprado señorío eclesiástico, nada menos. Señorío eclesiástico, de tal forma que todo lo que han comprado sería papel mojado. Bien, entonces lo dejo ahí. El derecho al voto, entonces, queda a partir del 37, y eso se lo escribió muy bien Bernal en Andalucía, ya dos corrientes claras dentro del liberalismo. En el 37 se han cortado derechos y aspiraciones y van a quedar sin atender el derecho al voto de todos los varones de momento, el reparto de tierras comunales, los señoríos se han escomoteado, pero los comunales siguen ahí pendientes, el derecho al trabajo, la abolición, y queda también la abolición de los consumos, que ahora explicaré un poco más detalle, porque la Corte de Cádiz, la Constitución del 12, dice que cada uno contribuirá al sostenimiento de la hacienda pública según su ingreso. Y no se pone, pensar que en España esa declaración, que es de
una fiscalidad progresiva, tal como está en la Corte de Cádiz. Las Cortes de Cádiz establecen el derecho y luego la Constitución del 37 también por primera vez establece los derechos de los ciudadanos, esta Constitución, no hay que quitarle la importancia. Pero establece dos deberes a los ciudadanos: defender la patria y contribuir al sostenimiento de la patria. Pues la contribución al sostenimiento de la patria, que se dice se hará en función de la riqueza de cada cual, no se va a cumplir en España, desde 1812 hasta 1979, cuando el IRPF se institucionalizó. Siglo y medio largo, casi 2 siglos. Lo digo eso para que veáis también las proclamas de aspiraciones, lo que se tarda históricamente en ir convenciendo de que todos tenemos que contribuir según nuestro ingreso. Por eso a mí hay una cuestión personal. Cuando alguien dice Hacienda me quita, me molesta mucho decir Hacienda no me quita nada. Estamos contribuyendo en lo que nos toca. Otra cosa, que la ley sea más o menos justa y pues se pueda cambiar bien y que otros tengan que contribuir más. Abolición de los consumos, igualdad en el reclutamiento de quintas, que ahora lo explicaré. Organización federal del poder. Y esto se va a ver en federal. El poder de los municipios crea la conciencia de que los asuntos del alcalde de aquella época, el juez de primera instancia, el jefe de la Milicia Nacional, y tiene la capacidad de discernir, si los señores tenían la capacidad de discernir sobre los comunales, sobre los señoríos, sobre el censo electoral, y el orden público. Tenía mucho más poder que los alcaldes actuales. Los moderados dan una ley cercenando todo el poder local, estableciendo un sistema rígidamente centralista, que no hay muchos documentos que hablan del malestar contra ese centralismo ya muy temprano. Y a partir de 1837 se establecen en los pueblos de señorío, y vuelvo a citar a Bernard, porque es un libro clásico, pero parece que cuando ya es antiguo no hay que leerlo. Y nadie ha estudiado esto, salvo Bernard en Andalucía y en ciertas zonas nada más. Se establecen dos bandos en las elecciones municipales: la del señor o la del duque, que suele ser su capataz, el candidato a alcalde, y la del pueblo, que quieren la tierra que no son del duque, y las dehesas no son del duque, y abolir los derechos que tenía el duque, y es más, y usarlos comunales. Los moderados en 1839 establecen los conservadores, María Cristina firma la ley de ayuntamiento y se sublevan todos los ayuntamientos, y eso tampoco se dice. Los pronunciamientos que triunfan en España en la historia del siglo XIX, vamos a dejar el 20 quieto, son los que son pronunciamientos civiles, porque el de riego se queda se queda solo en Cabeza de San Juan y tiene que salir deambulando 2 meses, desde el 1 de enero hasta el 7 de marzo, deambulando por Andalucía, por Granada, hasta que, y lo sostiene Mendizábal, pagándole a cada soldado 2 reales y un cuartillo de vino, porque si no, ¿quién sostiene a las tropas de riego dando vueltas por Andalucía? Y triunfa, y llega triunfante a Madrid cuando se han sublevado todas las provincias. Y ese dinero lo paga Bertrand de Lis, pero dejo ahí eso. Y en el año 1840, hay una sublevación de ayuntamiento que obliga a la regente a dimitir y a irse, a exiliarse a Marsella, y obliga a la corte a que nombren otro regente, y el líder en este caso es Espartero, que se pone hábilmente al frente de la ideología del liberalismo progresista, que lo dejamos ahí. Pero sí que el verano de 1840 es una manifestación de soberanía nacional en una nueva sincronización de juntas, como hubo en 1820, 1835, 1836, 1840, va a haber también el 43, el 54, el 68, y esa sincronización de juntas en ciudades con apoyo de los milicianos es decisiva para que Espartero llegue a la regencia. A la regencia, que no es cuestión de mirar sangre azul, pero sí es muy significativo porque el hecho de España por primera vez llega a la jefatura del Estado, no un hidalgo como Godoy, más o menos por la vía que sea, sino un hijo de un cartero de Granada de Calatrava, por mérito propio. Militares, es cierto, no son méritos, pero por méritos propios. Y a partir de ahí, se puede decir que la sociedad estamental ya sí que tiene el
tiro de gracia de que ha terminado y puede llegar a ostentar la jefatura del Estado, la regencia, cualquier ciudadano, en teoría. Luego vendrá el general Serrano también posteriormente, pero sí que son símbolos significativos que conviene tener presente. Y en las elecciones municipales que se convocan con la ley de ayuntamiento abolida por el partido, la firma María Cristina, pero se abole y luego se la restablecerá los moderados. En las elecciones municipales de 1841, en 21 capitales de provincias triunfan los republicanos. Y eso no se suele subrayar. El republicanismo ya tiene periódicos establecidos en las grandes ciudades españolas. En Madrid es famoso el Huracán, en Barcelona el Republicano, se llama así el Republicano. Y van a tener no solo la prensa, sino que van a ser el fomento de las sociedades de socorro mutuo, que va a aglutinar a toda esa menestralía que son milicianos de zapateros, sastres, albañiles, botilleros, todos los oficios artesanales de los gremios abolidos por la Constitución de Cádiz se quedan sin apoyo y se establecen asociaciones de socorro mutuo a partir de 1839, que se autoriza la primera asociación de tejedores en Barcelona. De tal forma que el republicanismo va a tener un soporte sociológico evidente y una aplicación que no es quitar a un rey para poner un jefe de república. No están pensando en eso. Lo de quitar al rey es la expresión institucional de que la corona es el núcleo o la cueva donde se albergan esa oligarquía de burgueses desamortizadores, de aristócratas que están impidiendo y están cercenando los derechos que en la PEPA, que la Constitución del 12 se plantea. Por supuesto, está un tema que lo anuncio ahí, no sé si se ve de abajo. Perdón, estoy un poco constipado. La esclavitud en las Antillas. Este tema es de enorme peso en la historia del siglo XIX y es una conflictividad social que tampoco en los libros de bachillerato aparece como un tema muy menor o no existe. Es que sin Cuba no se entiende el siglo XIX. Vicente Vives escribió en su época, y llevaba razón, que el trípode de la clase dominante o del bloque dominante del XIX eran tres grupos sociales: los cerealistas castellanos andaluces, incluyendo Extremadura también en el lugar, los industriales textiles catalanes y los mineros siderúrgicos del norte. Le faltaba una cuarta pata al banco, que eran los esclavistas, que fueron decisivos, y la abolición de la esclavitud se escamotea en la Corte de Cádiz, se escamotea en el 37, en el texto constitucional de 1837, y se deja para posterior a la reforma. Bien, avanzo y explico un poco ya las movilizaciones sociales más llamativas. La primera está plagada del siglo XIX de motines contra las quintas y contra los consumos. Las quintas son un tributo de sangre. Mendizábal, en la Quinta de los 100.000 de 1835, introduce una cláusula o una posición que va a dar pie y que va a durar hasta 1812 con Canaleja, y que va a tener cola social, porque de cada soldado que le toca servir a la patria, si tiene la posibilidad de pagar 4.000 reales y un sustituto, se libra de hacer el servicio militar. Porque las fiestas de quinta, que han pasado como los antropólogos como una fiesta jovial, se transforman en motines permanentes donde tienen un papel muy importante las madres, las novias o esposas y hermanas, las mujeres. Al grito de mueran los ricos y abajo la quinta, en todos los sorteos hay motines, porque es un llanto el irse a servir a la patria. El servicio militar duraba 3 años, se podía prorrogar automáticamente otros 3. Las condiciones, había guerra, hubo varias guerras, y primero en América estaba en ese momento la guerra civil, pero después va a haber, después vendrá la guerra de Cuba, pero antes hay expediciones militares
y sobre todo la esperanza de vida que está en torno a los 33 años como media a lo largo del siglo XIX. El varón que le tocaba había prácticamente dejado ya su vida al margen. No pueden, los que vuelven son pocos, la posibilidad de organizar la vida prácticamente ya son viejos socialmente, las familias pierden un sostén económico porque tener hijos que trabajen es un factor importante para los padres adultos, las novias se quedan sin novio, las madres sin hijos y pueden volver, cierto, pero ya se puede decir vegetados y sin futuro. Hubo tal nivel era de malestar con las quintas que más del 10% en cada quinta eran prófugos. En las provincias más pobres, sumando los exentos por incapacidad, casi la mitad de los reclutados. Y entonces, con el ministro de abajo, las quintas fueran los ricos, es permanente. Junto a eso, los consumos suponían, era pagar por sobrevivir. Se llamaba el tributo de arder y comer, por comprar leña y por comprar vino y tocino y habichuelas y garbanzos, había que tributar y suponía el 25% de los ingresos de una familia de trabajadores. En 1854 el bien y progresista y tal, malestar, porque claro, el malestar se va adquiriendo, la conciencia también se va expandiendo a lo largo del tiempo. Adquiere tal nivel que Carlos Marx, que era periodista, entonces vivía de escribir para un periódico de Nueva York, como corresponsal desde Londres, lo que pasaba en Europa, decía que en España el recaudador de contribuciones es un propagandista revolucionario de máxima eficacia. Voy rápido porque veo que por la hora. El hecho es que a partir de 1839 Álvaro Flores Estrada, un economista liberal, muy importante liberal, pero en el que se van a apoyar republicanos, tiene un debate con Ramón de la Sagra, que es de los primeros socialistas utópicos, no lo menciono, plantea la cuestión social. Ya en 1839, cuando acaba la guerra civil, en pleno momento de desamortizaciones, que luego falta por hacer la desamortización secular y la abolición del tiempo por el partero, contra el que se subleva Diego de León, aunque luego se mitifica. En el campo, las consecuencias de las desamortizaciones y la transformación de los señoríos, Flores Estrada lo describe tal como prácticamente en esa obra de 1839, como luego lo va a contar Carlos Marx en el capítulo 24 de la acumulación primitiva de capital. Coinciden los economistas que tienen clarividencia de lo que está ocurriendo con el capitalismo, sea Marx posteriormente en el Capital, un economista liberal como Flores Estrada, que es el introductor aquí prácticamente de la economía liberal, señala cómo los límites de la propiedad y el acaparamiento de propiedades está creando una nueva desigualdad más grave o distinta, de distinta gravedad, envergadura y calibre a la anterior. Lo mismo la abolición de los gremios, con la libertad de trabajo y de inversión, está proletarizando el artesanado y necesitan soluciones, y de ahí surgirán los republicanos con la sociedad de socorro mutuo. El hecho es que en España hay un auténtico ejército social de pobres, la mendicidad y la delincuencia es constante. Tengo aquí testimonios escritos que luego cuando se publique de cómo las grandes ciudades se quejan de los campesinos que van a las ciudades y viven de mendigar. El bandolerismo se hace endémico en esta tierra, en Sierra Morena. Se hace el famoso José María Tempranillo, que reparte tierra a los pobres, es anterior, pero todo el siglo XIX el gobernador civil de Toledo y Córdoba, dos provincias infectadas de bandoleros en sus respectivos montes de Toledo y Sierra Morena, Sugasti, que escribió muchos volúmenes, van a tratar de erradicarlo porque es el auténtico problema de orden público del reinado de Isabel II y del sexenio democrático e incluso en las etapas de la restauración. Eso se ve muy bien en la novela de Valle Inclán, del ruido ibérico, La corte de los milagros. Y lo que hay en torno al bandolerismo, que es más complejo que no solo una manifestación de la desigualdad social, sino también la mafia en torno al campo, etc. Lo enuncio simplemente porque quiero abreviar, que sé que a las 11:30 toca el descanso. El hecho es que en la sociedad española hacia 1860, que al fin pensar que el Estado español
a veces, exagerando, proyectamos el concepto de Estado hacia el pasado y bueno, sería otro debate. Pero el hecho es que los gobernantes españoles, hasta que se hace ya una estadística seria y rigurosa a partir de 1857-1860, no se sabe ni cuántos ciudadanos hay con carácter fehaciente, ni de qué viven, ni en qué trabajan, ni cómo están, en qué situación están. Y ya podemos tener eso que hoy llamamos el Instituto Nacional de Estadística, el embrión, y una simplificación de cómo estaba la sociedad en 1860, simplificando, clases media un 10%, no quiere decir un 16%, es discutible la clasificación que puedo hacer aquí, clases bajas el 71%. La población activa, lo mismo, obreros, clases medias, campesinos y pequeños propietarios, muy simplificador, pero esto daría pie a entender la polarización social del siglo XIX y cómo el campo va a ser ese polvorín social y la bandera de los republicanos, porque las ocupaciones de tierra en Andalucía, ya no digamos después del bienio progresista, en el Aral, donde Narváez se enorgullecía de haber dejado viuda a todas las mujeres de los campesinos del Aral, en Sevilla, o luego la sublevación de Loja en 1861, donde 10.000 campesinos solo con la horca y poco más se sublevan, liderados por el Almeida Pérez del Álamo, y no toman Málaga porque ya el ferrocarril, el telégrafo, la tecnología da sus resultados y llega a tiempo por el tren y por el telégrafo, sobre todo la Guardia Civil. La desamortización de los comunales. Godínez de Paz, que era diputado por Cáceres, planteó ya en el bienio progresista cómo los campesinos extremeños, lo leo aquí por si no lo podéis leer, tendrán que sufrir la ley del propietario, sufrirán con fuerza un año, venderán una mula y otro un buey hasta quedar reducidos a la triste condición de jornaleros. Esto es la proletarización del campo. Y se preguntaba, ¿quién vendrá a sucederle? Vendrán a labrar su antigua tierra los ascentistas, capitalistas y a pastar en ella la grande ganadería tras su muerte. Eso es cuando se discute la ley de +2 de privatización de los comunales. Por eso hay leyes que hay que remarcarlas y subrayarlas por la importancia que tienen y porque el campo ocupa el 75% de la riqueza y de la población activa. Entonces a veces damos una visión del siglo XIX como de una corte madrileña venían a cambiar las constituciones como si fuera un capricho, y no, detrás de cada constitución hay un proyecto social. Y los republicanos y Pimargán y los programas cantonales hay un proyecto social. Por eso antes comentaba que les decía a los alumnos, el que me diga que en la Primera República hay 4 presidentes, le suspendo esa pregunta, pero ¿por qué? Porque la Primera República está pues sin estudiar. Y no es que haya que ahora ponerse... El mejor libro de la Primera República sigue siendo uno editado en 1973, que es una colección de textos y documentos de la Primera República publicados por José Luis Catalina y Javier Echeverría. Ninguno de los dos eran dos jóvenes, fue después historiador. ¿Y qué es lo que hacen en esos textos? Pues reproducir los programas de los cantones. Y los cantones no son separatistas, ninguno. Luego el imaginario ha creado la memoria, en fin, la memoria no coincide con la historia casi nunca. La memoria no coincide con la historia casi nunca, casi. Entonces, en los cantones se ve, el cantón de Cartagena está aboliendo los foros de Galicia. Claro, la República, pero luego de los foreros, está planteando la abolición de los vasallajes en las provincias de León, el reparto y el uso de las dehesas de Extremadura. Están gobernando para España, están refugiados allí, pero están gobernando para cuando gobiernen dentro de España. Y lo mismo en el cantón de Granada y en el cantón de los que quedan. Y esos documentos son muy importantes porque dan una idea que no se cuenta de los cantones, que luego, por supuesto, los excesos y los discursos son otra historia, pero había un programa social muy importante en los cantones que no se subraya, y no, con eso no estoy defendiendo organizar más cantones, simplemente estoy tratando de exponer por qué el republicanismo, de dónde, si el Partido Demócrata se funda en 1849, ¿por qué no puede llamarse republicano?
pero se han ganado en 21 capitales, en 1841 bajo Espartero. Si hay una zona enterrada, que no lo vamos a citar porque siempre es una figura exótica, en Figueras, pero si hay una prensa que está movilizando, si hay hasta unos grupos de coro, hay unas escuelas profesionales de los hermanos Cervera en Madrid que juntan a 10.000 artesanos y hacen una especie de formación profesional. Si en el bienio progresista en 1854 queman el Palacio del Marqués de Salamanca y de María Cristina, tiene que salir huyendo. Y en la barricada. ¿Por qué en las elecciones, las primeras elecciones que se hacen por sufragio universal en 1800, bueno, las municipales son en diciembre de 1868, sufragio universal masculino, mayores a bajadas de 25 a 23 años? ¿Por qué en la mitad también de nuevo de las capitales de provincia ganan los republicanos? ¿Y por qué en enero del 69, la constituyente, los republicanos son el partido fundamental de la oposición? ¿De dónde vienen esos votos? Por primera vez en España han votado por sufragio directo y secreto, que eso es muy temprano en España frente a otros países que ya veis como están en Estados Unidos, que siguen con el sufragio indirecto de la Corte de Cádiz. El por qué en diciembre del 69, ¿de dónde viene? Cuando hasta entonces había votado una media de 30.000 a como mucho 300.000 ciudadanos con los progresistas, que son los que suben el voto a una capa de propietarios más amplia. En una población de 16 millones, 15-16 millones, de pronto votan 5 millones en enero del 69. ¿De dónde sale la fuerza del republicanismo? ¿Cómo se explica eso? Tanta gente, pueblo a pueblo, está preocupada porque hay una reina, un rey, porque al grito de «Viva España con honra» y abajo los Borbones, ¿es inquina contra una familia o es representación de esa movilización de aspiraciones sociales que estaban ahí recogidas por los republicanos pueblo a pueblo, en el Ateneo del Pueblo frente al Ateneo de los Ricos, y en la prensa y en las organizaciones que están funcionando, o sea, que están organizados? Los campesinos del siglo XIX y los artesanos no son rebeliones primitivas, con todo el respeto del mundo que Erich Hobsbawm desde una perspectiva anglosajona le pudo parecer en su día. Tienen una organización y tienen una estructura y un programa social, y es el reparto de la tierra, y eso se va a ver en la Primera República. Pero ya avanzando en esa capacidad movilizadora de la República Federal, que es federal porque quieren el poder pueblo a pueblo, no están pensando en las identidades. De hecho, los cantones tienen fuerza en casi todos los sitios, menos en Cataluña, por motivos que nos toca ahora aspirar. Pero las identidades nacionalistas son creaciones burguesas posteriores, se están fraguando también a la par. Pero aquí el federalismo es el poder municipal que se está reclamando, y el poder decidir sobre los medios de subsistencia y los poderes pueblo a pueblo frente a las nuevas oligarquías que se están fraguando con la ley de ayuntamientos que nombran los alcaldes, los gobernadores civiles, los ministros de Interior. A partir de 1843, la oligarquía y caciquismo de Joaquín Costa es una falacia en el sentido, una mentira, simplemente esto comienza en 1843. Al final, al revés, lo que detecta Costa ya es el final de esa oligarquía y caciquismo. Y el federalismo es el poder municipal. El pacto sinalagmático de Pi Margall no es una elucubración mental que se hace como la muñeca rusa de soberanía desde abajo, es que es una realidad que se siente pueblo a pueblo. Pero, si resumo, a partir de este momento, los inicios del movimiento obrero en el sexenio democrático, con el republicanismo al frente, da cobertura a este arranque. He puesto ahí los inicios también del ludismo contra las máquinas, en el trineo liberal. Las mujeres aparecen en estos destruyendo los telares mecánicos, incluso las tabacaleras, las cigarreras de Sevilla, de Madrid, en las fábricas reales. No mucho, pero lo anuncio. No sé si se ve bien desde ahí. La sociedad de socorro mutuo, la huelga de grito, la huelga del bienio progresista, el grito de Viva Espartero, asociación o muerte, pan y trabajo. El derecho de asociación se incluye por primera vez en la Constitución del 69, en el 70 ya lo sabéis, se crea la primera Federación Española de la AIT, de la Internacional, por la diferencia entre marxistas y comunistas que no nos interesa subrayar, pero
Así que todo esto está bajo la cobertura del republicanismo. No por casualidad, lo digo como para que veamos el peso de las palabras, el PSOE funciona como funciona, pero tiene un comité federal, se llama así, y la CNT es confederal. O sea que el federalismo, que no lo tiene ni el socialismo francés, ni el italiano, ni el alemán, aquí nominalmente, porque salen de la fila de los republicanos, los socialistas y los anarquistas, bajo el manto de una enorme peso e influencia del republicanismo, que ahora con una jornada de historiadores jóvenes lo están estudiando con más detenimiento. Y termino, pero no porque sea la quinta, sino porque van a llegar más tarde, porque al abrir las compuertas de la libertad y la igualdad, los procesos son lentos, y por eso planteo que las mujeres que he puesto aquí, porque sí, es una buena profesora de camino, le puedo hacer propaganda, no tengo derechos de autor. Raquel Sánchez ha sacado un libro muy interesante, divulgativo y jugoso, que hay que pensar, porque nunca hablamos de las mujeres, y sin embargo en el siglo XIX abren ventanas muy importantes para la historia posterior de la igualdad. Señora fuera de casa se llama, se lee de un tirón, sin notas académicas, que no son un tostón, que son para los especialistas, para demostrar mucho que están leídos. Se llama La mujer del siglo XIX, la conquista del espacio público. Las mujeres tienen una tasa de analfabetismo mayor, que va a seguir hasta el siglo XX, trabaja por supuesto en la agricultura, la manufactura, y no se habla de ella, por supuesto el trabajo doméstico, en el servicio doméstico, el 90% de ellas trabajan en el servicio doméstico, pero comienza en la conquista de un espacio público, poco a poco, de clase media, en espacios urbanos, pero también en más espacios que veremos. Ya he dicho antes, el papel de Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, las masonas, se llamaban las librecultistas, que defendían el libre culto, la abolición de la pena de muerte, la lucha por la educación, acceden al bachillerato bajo el gobierno de Luis Zorrilla, que es llamadero, de Saboya, pero eso no se dice. Se les da permiso para acceder a la universidad, en fin. Leo, para terminar aquí, ya el antifeminismo surge también, rebota. En cuanto a somos dos mujeres pidiendo la igualdad, automáticamente el almanaque humorístico del sexenio democrático se dedica a criticarla, pero de manera que aquí he puesto, pero la diapositiva sale muy lejana, pero esta reproducción lo he sacado del libro de Raquel Sánchez, y os leo, aunque esté mal, los domésticos quehaceres, haciendo esta letrilla, los domésticos quehaceres dejan al fin las mujeres. Y en los clubes republicanos, buscando honestos, subrayado en cursiva, honestos placeres, mueven la lengua y las manos. Y el espectáculo, al ver de los femeniles fueros, dice don Pedro Escocés, un historiador, ¿cómo hervirán los pucheros con tu discurso, mujer? Otro que no lo veo bien, por mujeres defendidos los políticos derechos han dejado a los maridos en casa tan satisfechos. En fin, podríamos sacar aquí, mi mujer tiene mucho talento, de seguro que hace furor el discurso que va a pronunciar en el club. Lástima que no sepa surcir unos calcetines. ¿Veis? El antifeminismo, la historia que tiene. ¿Cómo en cuanto una mujer levanta la voz diciendo yo también quiero acceder a la educación? Están pidiendo acceder al bachillerato. Y están pidiendo participar en la escena pública y hablar. Clases medias, pocas, estos son ni el 10% de las mujeres, son muy pocas, pero la prensa se las zarantea bien. Y aquí, bueno, pone otro dibujo, a ver, el marido cocinando y ella leyendo, dice, a ver qué dice la prensa ministerial. En otro, ella dando un meeting ciudadana, antes que el cuidado del hogar doméstico es la salvación de la patria. Se oyen muchos aplausos dados por la mujer. Permite que hablen en público. Y esto es una manifestación de librecultistas por la abolición de la pena de muerte en Sevilla, donde ya veis la imagen, son señoras de clase media con sus niños. Pues todo eso provoca el escándalo de que las mujeres a dónde van a parar y qué sociedad queremos hacer. Bien, son las menos, llevo yo creo que ya una hora cascando. Entonces yo creo que sí que toca el descanso. Luego oigamos a Ricardo, que seguro que lo hará con mucho salero, y después vendremos a la mesa redonda porque han quedado muchos temas sueltos.
Muchas gracias por vuestra atención.